Oye, te dejaron solo. Yo pensé que fue que Americana. Pisaron. Ya la gringa habló. Bien, y como dice Lucy, cuando la gringa habla, hay que hacer silencio. Bien, bienvenidos, bienvenidas a Mesa Virtual. Le damos la bienvenida a Consuelo. Creo que dijiste que estás desde Lares, ¿no? Qué bueno, me alegro. Nos alegramos que estés conectada con nosotros y que puedas tener un ratito para compartir la vida y la palabra junto a todos nosotros. Qué lindo. Le damos gracias a Dios por esta noche, también por la oportunidad que tenemos una vez más de reunirnos en su nombre. Él ciertamente que se hace presente, ¿verdad? Como sabemos, por el amor que nos tiene a través de la comunidad que se reúne y a través de la palabra. Él nos va a hablar al corazón, como siempre lo hace, para alimentarnos, estimularnos, ayudarnos en el camino de la vida. Vamos a comenzar, primero que nada, haciendo referencia a un canto, un vídeo que nos puede poner en sintonía con la palabra que queremos hoy compartir y que el Señor nos regala, que nos estimula a ser sal y luz y a ser también, sobre todo, responsables con el amor que recibimos del Señor. Lo vemos y con ello comenzamos. El amor y el bien no es un patrimonio solo de la iglesia y de los cristianos. El amor y el bien es patrimonio de Dios que lo hace fecundo más allá de las fronteras de nuestra iglesia. Dios está actuando en el corazón de todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Y el evangelio de hoy nos va a ayudar, el Señor nos va a ayudar a poder ensanchar, ¿verdad?, las fronteras de nuestro corazón, para ver el bien actuando también más allá de nuestra propia iglesia. Vamos a comenzar pidiendo la acción del Espíritu Santo. Le invocamos, le hacemos presente para que abra nuestro corazón y nos haga sintonizar con la voluntad del Señor. Le quiero pedir entonces a
Agleida. Agleida, ¿puedes hacernos la oración de petición al Espíritu Santo? Sí. Oración para escuchar tu palabra. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo con el cual tú la has leído a los discípulos en el camino de Maús. Con la luz de la palabra escrita en la Biblia, tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así, la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Maús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén. Amén. Vamos ahora a leer el texto, la palabra que el Señor nos regala. Le quería pedir entonces a Pochi. Pochi, ¿puedes leernos el texto, por favor, de Marcos 9, 38 al 50? Juan le dijo a Jesús: Maestro, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos sigue. Jesús respondió: no se lo impidan. Aquel que haga un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. Quien no está contra nosotros está a nuestro favor. Quien les dé a beber un vaso de agua en atención a que ustedes son del Mesías, les aseguro que no quedará sin recompensa. Si alguien lleva a pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le atasen una piedra de molino en el cuello y lo arrojaran al mar. Si tu mano te lleva a pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que con las dos manos ir a parar a la Gehenna, al fuego inextinguible. Si tu pie te lleva a pecar, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que con los dos pies ser arrojado a la Gehenna. Si tu ojo te lleva a pecar, sácatelo. Más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que con los dos ojos ser arrojado a la Gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán sazonados al fuego. La sal es buena, pero si la sal pierde el sabor, ¿con qué la sazonarán? Ustedes tengan sal y estén en paz con los demás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos ahora a hacer una lectura personal del texto. Cada uno lo tiene en pantalla, lo pueden también buscar en la Biblia, capítulo 9, versículo 38. Sacamos unos segundos para que la podamos leer personalmente.
Bien, vamos a hacer una segunda lectura a viva voz. En esta ocasión le pido a Lourdes Ortega, si puedes leernos el texto una vez más. Sí. Juan le dijo a Jesús: Maestro, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos sigue. Jesús respondió: No se lo impidan. Aquel que haga un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. Quien no está contra nosotros está a nuestro favor. Quien les dé a beber un vaso de agua en atención a que ustedes son del Mesías, les aseguro que no quedará sin recompensa. Si alguien lleva a pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le atasen una piedra de molino en el cuello y lo arrojaran al mar. Si tu mano te lleva a pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que con las dos manos ir a parar a la gehenna, al fuego inextinguible. Si tu pie te lleva a pecar, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que con los dos pies ser arrojado a la gehenna. Si tu ojo te lleva a pecar, sácatelo. Más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que con los dos ojos ser arrojado a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán sazonados al fuego. La sal es buena, pero si la sal pierde el sabor, ¿con qué la sazonarán? Ustedes tengan sal y estén en paz con los demás. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos ahora a tener otra escucha de esta misma palabra, esta vez con el siguiente vídeo. Maestro, había uno que sacaba demonios en tu nombre, pero no nos sigue. Se lo prohibimos porque no nos sigue. No se lo prohibáis, porque no hay quien haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Si no está contra nosotros, por nosotros está. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y a quien haga tropezar a uno de estos pequeños, que creen en mí, mejor sería que se le atase una piedra de molino al cuello y fuera echado al mar. Ay, del mundo por los tropiezos. Porque es necesario que los tropiezos vengan. Pero ay de aquel por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que, teniendo dos manos o dos pies, ser echado al fuego eterno. Y si tu ojo fuera a caer, sácalo de ti. Mejor te es entrar en la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde su gusano no muere ni el fuego se apaga. Bien, vamos ahora a colocar las dos preguntitas que guían siempre nuestra acogida del comentario y que luego compartiremos en pequeña comunidad. La primera ya es conocida, ¿verdad? Compartir aquello que nos llame la atención del comentario, para lo cual siempre les pido que mientras voy comentando, pues aquella palabra o, ¿verdad?, o idea que les resuene más en el corazón la puedan anotar, porque es lo que luego podemos compartir. La segunda pregunta dice así: ¿qué esfuerzos y compromisos tienes con tu fe para cuidar tu corazón y evitar que tu ego domine tu vida? ¿Qué esfuerzos y compromisos tienes con tu fe para cuidar tu corazón y así evitar que tu ego domine tu vida?
Pasamos ahora al comentario. Bien, nos situamos en continuidad con lo que comentábamos el pasado domingo y el pasado martes, donde recuerden ustedes que mientras iban de camino los discípulos con Jesús, iban discutiendo entre ellos, luego de que Jesús les anunciara su muerte, ¿verdad? Y la propuesta de la entrega. Como quiera, ellos venían discutiendo quién era el más importante, quién iba a ser el primero en ese reino de Dios. Eso era indicativo de que no estaban entendiendo la propuesta de Jesús. Y Jesús les hace ver que poner ese deseo de ser los primeros, de ser, ¿verdad? Cada uno lo más importante, el primer y principal criterio de vida, es permitirnos ser guiados por un espíritu maligno. O sea, el espíritu maligno es el espíritu que te guía hacia ti mismo, ¿no? Es el espíritu que nos lleva al orgullo, a la vanidad, a sentirnos superiores, a entrar en competencia eliminando al otro. Eso es un espíritu maligno. Y Jesús, por el contrario, le está tratando de indicar cuál es el verdadero espíritu. Su espíritu es todo lo contrario. Es un espíritu de servicio de la vida que se entrega y se entrega enteramente a los demás. Ese es el espíritu de Jesús. Sin embargo, el espíritu de ego, de ahí viene la palabra egoísmo, ¿no? No es solamente un espíritu que tengamos a nivel personal, sino que, como vamos a ver, también se consolida en una cultura relacional de los grupos humanos. Fíjense cómo a veces nosotros los seres humanos estamos divididos, o más bien luchamos de unos grupos contra otros grupos por razones, por ejemplo, étnicas, ¿no? Es decir, ponemos la raza de nuestro grupo por encima de la raza de otro grupo. Razones culturales, ahora también de moda por razones sexuales, ¿no? Nuestro sexo es mejor que el del otro, etcétera, ¿no? O razones intelectuales, grupos que se creen pues superiores a otros porque tengan una cultura intelectual pues superior. Pero también se da dentro de la iglesia, ¿no? Por estar y pertenecer a la iglesia católica, pues todos los protestantes son malos, o porque somos católicos somos superiores a los que no lo son. No, esta serie de ideas que se consolidan en una cultura y grupos vienen del espíritu maligno del ego, ¿no? Es esa tendencia compulsiva. Ese espíritu egoísta en un grupo o en grupos se manifiesta a través de los fanatismos, de los sectarismos, de los segregacionismos, ¿no? Esa palabra que ahora la hemos escuchado más con el tema de las vacunas, por ejemplo, ¿no? Y de oposición a los demás. Es decir, que son las manifestaciones precisamente de cuando el espíritu egoísta nos invita a andar caminos de distinción, de superioridad de unos sobre otros. Jesús nos va a proponer hoy como una especie de discernimiento de esas actitudes que se esconden cuando el ego está funcionando en nosotros. Y que a veces nosotros no nos damos mucha cuenta porque por estar habituados a vivir como vivimos, a veces encontramos que no tiene ni siquiera relación con el espíritu maligno del ego. Nos parece normal la competencia, nos parece normal ver que hay grupos superiores a otros y personas superiores a otras, no sé. Y Jesús hoy nos va a dar como unos criterios de discernimiento. ¿Para qué? Para ver cómo podemos colaborar nosotros y poder acoger así su espíritu, ¿verdad? Y ese espíritu, como digo, de servicio y de entrega. Vamos a ver entonces qué nos ofrece Jesús en el texto de la palabra de hoy. Dice la primera parte. Juan le dijo a Jesús: Maestro, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos sigue. Jesús respondió: No se lo impidan. Aquel que haga un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. Quien no está contra nosotros está a nuestro favor.
Aquí hacemos inmediatamente una distinción. Fíjense que es Juan el que no entiende y el que curiosamente le pide a Jesús, ¿verdad? Que, digamos, digamos que no se reconozca, ¿verdad? El bien que está haciendo esas otras personas, aunque no lo siguen. El Juan que habla aquí es un Juan distinto al de que nosotros conocemos en el Evangelio. Digo, es la misma persona, pero es el Juan inmaduro, ¿no? El que está aquí hablando. No es el Juan del Evangelio que nosotros conocemos, que es ese Juan místico, el que ha conocido a Jesús, no es el Juan de los comienzos. Y Juan, junto con su hermano Santiago, tenían ambos el apodo de Boanerges. Ese es un apodo de los cuales habla otra parte del Evangelio, a quienes se le atribuía ser hijos del trueno. Boanerges significa hijos del trueno, parecidos al huracán, a la tormenta. O sea, eran personas radicales, eran personas así como estrictas, ¿no? Fundamentalistas, fanáticos. Hay otra parte en el Evangelio de Lucas donde precisamente Juan y Santiago piden a Jesús que mande a bajar fuego sobre los samaritanos porque ellos estaban pasando por Samaria y no lo quisieron recibir a Jesús. Y ellos se atreven a pedirle a Jesús que mande fuego. Es decir, tenían un carácter exigente, ¿no? Bastante, pues, animado por un espíritu de superioridad. Seguimos adelante. Nos dice la palabra que echaban demonios también en nombre de Jesús y ellos no seguían a Jesús. Y es que en tiempos de Jesús existía la costumbre de usar el nombre de personas famosas para invocar su poder sobre otros. Como Jesús era famoso ciertamente por los milagros que estaba realizando, pues no solamente los discípulos, también otras personas pues usaban su nombre para lo mismo, ¿verdad? El poder de Jesús. Jesús tenía fama de ser taumaturgo, es decir, de realizar milagros, y usaban su nombre para expulsar demonios y realizar milagros. No hay que extrañarse mucho porque todavía nosotros hoy los cristianos pues también hacemos lo mismo, ¿verdad? Declaramos el poder de Jesús sobre otros cuando decimos, declaramos en el nombre poderoso de Jesús, ¿no? Es decir, usamos su nombre. Pero aquí, en este texto, Juan se preocupa. ¿Y de qué es que se preocupa? Bueno, Juan lo que advierte es que hay otras personas usando el nombre de Jesús y aunque reconoce Juan que hacen bien, porque dice que están expulsando demonios, Juan lo que está reclamando es la exclusividad. Es decir, Juan lo que está diciendo es que no lo pueden hacer, Señor, porque no nos están siguiendo. ¿Qué es lo que está diciendo? No se están sometiendo a nuestra autoridad, no están siguiéndote como nos estás pidiendo. Nosotros sí que te seguimos, debiéramos tener un privilegio por haber decidido seguir, dejarlo todo y seguir tus pasos. Sin embargo, ellos no, ellos están por la libre, ¿verdad? No te siguen, pero sin embargo están usando tu nombre. Vamos a impedírselo, ¿no? ¿Qué es lo que le molesta a los discípulos? Pues le molesta que esos otros no los siguen, no se someten a la autoridad por ser los discípulos privilegiados de Jesús. Seguimos adelante. Por lo tanto, aquí yo he hecho un resumen y quiero que se fijen en esto, porque a mí me parece que esta actitud de Juan y la actitud de Jesús, ¿verdad?, de corrección, nos puede ayudar a nosotros a comprender el espíritu de Jesús y también el espíritu del ego que se esconde en nosotros y que a veces no nos damos cuenta y nos hace actuar como Juan. Veamos, ¿cuáles son las enseñanzas de cómo ese ego que tenemos todos actúa en mí y puede actuar en nuestra comunidad? Número 1, cuidado con creernos que somos los únicos que podemos hacer el bien. No somos los únicos. Hay muchas otras personas de buena voluntad que también pueden hacer bienes a los demás. Segundo, cuidado con los celos de que otros puedan hacer el bien sin someterse a nuestro grupo. Habrán personas que hacen el bien y a eso nosotros nos da celos, ¿no? Y somos capaces de inmediatamente buscarle
en qué fallan, cuáles son sus errores, como para quitarle, digamos, autoridad a esa persona, ¿verdad? Miren, esas actitudes a veces pasan en las comunidades cristianas. Cuando vemos, por ejemplo, que en alguna comunidad, pues hay alguna persona que sirve, ¿verdad? Y en el servicio que realiza, pues digamos que es más visible a los demás, pues habla un poco más, pues aquella persona que inmediatamente se deja dominar por el ego siente celos, ¿verdad? Y enseguida vienen las críticas y vienen, ¿verdad? Digamos, los juicios, ¿no? Ah, pero esa persona, ¿por qué habla tanto? Ah, pero mira, esa persona hace esto, pero es un hipócrita porque en su vida hace tal otra cosa. Y actuamos por el ego y terminamos, ¿verdad? Como desvalorizando, ¿no? Cuidado con esas actitudes que se esconden allá adentro. Tercero, cuidado con creer que nosotros somos los buenos y el resto de la gente son menos buenos o malos. Y eso se puede aplicar fácilmente a los que nos creemos, por ejemplo, católicos con relación a nuestros hermanos protestantes, ¿verdad? Y a veces pues nos han inculcado un poquito esa idea de que nosotros somos mejores, de que por eso de que estamos en la iglesia verdadera que nos han dicho siempre, pues los demás están en la iglesia falsa y por lo tanto no hay nada bueno que puedan hacer. Cuidado, cuidado. No juzguemos a los demás en base a esos criterios. Cuarto, cuidado con creer que somos los dueños del bien y no Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios puede suscitar el bien más allá de nosotros, más allá de la iglesia, más allá de nuestra frontera, porque la misión es de Dios, no es de la iglesia ni es tuya. La misión es de Dios y Dios actúa obviamente en nosotros, pero también está actuando en el mundo. Y hay muchas cosas de bien que nosotros tenemos que reconocer. Por lo tanto, no somos los dueños del bien y tampoco a nosotros se nos ha llamado a ser jueces de los demás. Quinto, cuidado con creer que Dios no actúa también fuera de la iglesia. ¿Dios actúa en la iglesia? Sí. ¿Dios actúa también fuera de la iglesia? Claro que sí. Claro que sí. Y de mil maneras suscita en el corazón de muchas personas hacer el bien. Ahí la pregunta, ¿verdad? Que nosotros enseguida nos hacemos, entonces, ¿cuál es la diferencia? Si Dios actúa haciendo el bien a gente que no es cristiana, ¿por qué yo que soy cristiano, y estoy viniendo a la iglesia y participo y me comprometo? Quiere decir que no hay ninguna diferencia. Sí, la única diferencia es que Dios te ha querido donde estás. Esa es la única diferencia. No es que eres mejor ni peor, es que simple y sencillamente Dios te ha querido donde tú estás ahora. Si te hubiera querido en otro sitio, te hubiera puesto en otro sitio, pero te pone a vivir en una experiencia suya de amor en la iglesia y en una iglesia que es la nuestra, en la iglesia católica, ¿no? Y eso no nos hace superiores ni inferiores, sino distintos en los carismas y en lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Ojo, la misión, sexto, la misión de Dios es hacer el bien en el mundo y va más allá de la iglesia, ya eso lo explicamos. Séptimo, la iglesia es signo, lo que nosotros mejor decimos, sacramento especial de ese bien en el mundo. ¿Cuál es entonces la misión de nosotros los que creemos en Jesús y formamos parte de la iglesia? Es que el Señor nos ha querido aquí para que seamos sacramento de su presencia, sacramento de salvación en el mundo. Es decir, que tenemos un llamado especial a vivir de manera más consciente esa misión de colaborar con Dios haciendo el bien. Tenemos esa misión especial, por lo tanto hay una cierta responsabilidad más consciente que aquella persona que hace el bien, pero no sabe de dónde le viene esa fuerza o esa luz, ¿no? Sin embargo, a nosotros el Señor nos ha revelado
a los que somos seguidores de Jesús, nos ha revelado, nos ha hecho conscientes quién es Dios. Dios ha venido en Jesucristo, Jesucristo ha muerto y resucitado por nosotros. Es decir, que tenemos un conocimiento que nos, digamos, nos ayudaría a que podamos ser sacramentos de ese bien que Dios está realizando en el mundo. Octavo, la iglesia somos servidores de la misión de Dios de hacer el bien. Somos servidores, no somos dueños. Dios está llevando la misión en el mundo, pero Él nos ha llamado en la iglesia a ayudar a Dios a llevar a cabo esa misión como iglesia. Somos servidores de la misión de Dios. Noveno, por lo tanto, el discípulo de Jesús reconoce, se alegra, colabora con el bien que Dios suscita en el mundo a través de los que no siguen conscientemente a Jesús. Es decir, que a nosotros no nos da envidia. Si nos da envidia, si nos da celos, si juzgamos a los demás, si nos creemos superiores, son signos del espíritu maligno del ego que nos domina. ¿Cuáles son las actitudes de aquel que es dominado por el espíritu de Jesús? Reconoce de dónde viene el bien, se alegra que los demás estén haciendo el bien y además colaboramos con ellos en ese bien que Dios suscita en ellos, en los demás, aunque no lo sigan conscientemente. Décimo, todo signo de servicio a los demás en contra del dominio, la indiferencia, todo signo de servicio que favorezca la vida y la dignidad de los demás está a favor de Jesús. Ese es el gran criterio del Espíritu de Jesús. El amor que Jesús ha venido a sembrar en nuestros corazones es un amor oblativo, de servicio, entregado a los demás. Por lo tanto, ese es el criterio. Todo lo que sea servicio de amor entregado a los demás, que favorezca y ayude la vida de los demás, la dignidad de los demás, eso viene de Dios y está a favor de Jesús, de lo que Jesús quiere hacer en el mundo. Por lo tanto, el que quiera ser grande, ya sabemos, está en contra de Jesús. Si en nosotros está dominando la competencia, el estar aparentando o apareciendo, o el llamar la atención, o siempre en nuestras conversaciones estar, digamos, pues como imponiendo que uno sabe y que uno es más que el otro, y, ¿verdad? Ese tipo de cosas, cuidado, hay que hilar fino porque puede venir del espíritu contrario al de Jesús. Y eso aunque estemos dentro de la iglesia, aunque estemos dentro de la iglesia. Seguimos adelante. Vamos a seguir con el texto. Aquí Jesús nos va a dar otra clave. Dice, quien les dé a beber un vaso de agua en atención a ustedes, a que ustedes son del Mesías, les aseguro que no quedará sin recompensa. Vamos a ver esto del vaso de agua. En nuestra cultura, donde el agua nos sale por la pluma, ¿verdad? Y tenemos agua abundante, no nos parece que sea un signo tan fuerte, pero a ver, pongámonos en tiempos de Jesús, en lugares donde las tierras eran totalmente desérticas, donde la gente que salía a caminar de una parte a otra por el desierto, si no sabía bien el mapa de encontrarse con los pozos de agua, estaba en peligro de morir. Por lo tanto, el agua era signo de salvación, era signo de vida. Lo contrario de la muerte era tener agua, ¿no? Así que cuando Jesús hace referencia al vaso de agua, está haciendo referencia a una palabra del Antiguo Testamento, donde incluso Dios mandaba al pueblo de Israel a que el agua no se le negaba a nadie. Tenía que dársela incluso hasta al enemigo. El agua no se le podía negar a nadie, ¿no? En Proverbios capítulo 25, también en Isaías, dar agua era lo mismo que decir quiero que vivas. Quiero que vivas. Así que el agua tiene esa fuerza, ¿no? Ese símbolo del agua. También el vaso de agua era símbolo de la bienvenida que le daban a los peregrinos cuando pasaban por las casas.
Es decir, ofrecer un vaso de agua a un peregrino era darle vida, es decir, quiero que viva, ¿no? Bueno, ¿qué nos enseña esto? Jesús lo primero que nos está enseñando es que está haciendo referencia a un gesto muy bueno preexistente en la cultura israelita del Antiguo Testamento, que un signo que no es original suyo. Eso quiere decir que no es que los discípulos están aprendiendo, ¿verdad?, un signo bueno de amor y de generosidad por los demás con Jesús. No, Jesús está valorando un signo que ya otras personas, muchas personas que no le siguen, están haciendo. Y va en la línea de Dios. Dar un vaso de agua, dar agua es signo de vida, es signo de amor. Y Jesús lo realza como un signo valioso. Jesús lo realza como parte de la misión de Dios. Por lo tanto, el vaso de agua aquí es un signo de todos esos gestos que se pueden hacer de generosidad, de gratuidad, de cercanía, proximidad, compasión, ternura, solidaridad, fraternidad, curación, sanación, que todo eso que conduzca a favorecer la vida de los demás. Entonces, fíjense que Jesús dice, el que dé un vaso de agua no quedará sin recompensa. Es decir, ponernos en la línea del servicio de la vida. Seguimos adelante. Aquí yo hago una breve paréntesis para concretar cómo nosotros podemos hoy favorecer la vida. Pues favorecemos la vida de los demás en tres áreas del ser humano fundamentalmente. Tenemos el área física, el área emocional y el área espiritual. El área física, pues por ejemplo, cuando vemos hermanos nuestros que pasan realmente hambre, que no tienen de comer, no tienen de beber, no tienen nada de vestir, pues lo que Jesús nos dice, si me diste de comer, si me diste de beber, si me diste de vestir, pasa al reino de los cielos. Es decir, la primera necesidad básica de los seres humanos es que tengan lo mínimo digno que Dios les dio para poder vivir dignamente como hijos suyos. En un estadio más profundo está el estadio emocional. ¿Cómo podemos alimentar, cómo podemos favorecer la vida del otro en el estadio emocional? Pues dando acogida, ser compañeros del otro en el camino, sostener a los demás, educar a los demás para que puedan manejar bien su vida, apoyar, dar cariño. Eso es alimentar también. Es decir, que las personas que tienen las necesidades físicas cumplidas, las necesidades básicas satisfechas, pues quizás tendremos que movernos a dar vida en esta otra área emocional. Dar acogida, acompañar, sostener, educar, apoyar. Ahí, por ejemplo, las personas que están solas, a las personas que se sienten, pues han tenido heridas, ¿no? De personas que no las han sabido cuidar, no las han sabido amar y llevan, ¿verdad?, ese déficit de emociones y de sentimientos buenos en su corazón. Pues los cristianos tenemos que apoyar a esas personas. Tenemos que alimentar también la vida de esas personas. En tercer lugar, el área espiritual. Ya este área es más profundo. Una vez que una persona tiene su área física y emocional bastante satisfecha, entonces también estamos llamados los cristianos a dar vida espiritual. ¿Qué significa dar vida espiritual? Pues conducir al pozo espiritual a las personas, es decir, a Dios. Y ahí es donde entra la evangelización directa, el anuncio de Jesucristo, el anuncio del evangelio, el anuncio de venir a participar de la comunidad de Jesús, de los sacramentos, la oración, la práctica de la fe, la esperanza y la caridad. Pues son también, ¿verdad? Digamos, esos vasos de agua espirituales que damos a los demás y que tenemos que alimentar en los demás. Seguimos adelante. Sigue el texto, dice, si alguien lleva a pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le atasen una piedra de molino en el cuello y lo arrojaran al mar. Unas palabras duras, ¿verdad?, de Jesús. Quiero aclarar que cuando se habla aquí de estos pequeños no se refiere a los niños. Los pequeños son los que no tienen fortalecida, digamos, ni clarificada su dignidad de hijos de Dios, porque no han conocido a Dios,
no han conocido la dignidad tan grande a la que han sido llamados. Son personas que en su crecimiento, ¿verdad? Y en su, digamos, integridad, pues están creciendo todavía, son frágiles. Bueno, pues Jesús nos dice que tengamos cuidado de no llevar a pecar a uno de estos frágiles que han creído en él, aquellos que están tratando de comenzar a darse cuenta de que Dios les ama, que intuyen que hay un Dios, que intuyen que hay alguien que les ama. Esas personas que tienen, ¿verdad?, su vida frágil, hay que tener cuidado. Dice ahí, lleva a pecar a uno de estos pequeños. ¿Qué significa escandalizar? La palabra escandalizar, su sinónimo es ser un obstáculo. ¿Un obstáculo en qué? En el camino que lleva a Jesús. ¿Cuándo es que tú escandalizas o yo escandalizo? Cuando mi manera de ser obstaculiza que ese hermano pueda encontrarse con Jesús y con Dios. Por tanto, otra manifestación del ego es el peligro de que nos convirtamos nosotros en obstáculos en lugar de facilitadores de los demás para que reconozcan el amor de Dios y se unan a él. Si nuestros comportamientos, si nuestras actitudes están dominadas por el ego, estamos escandalizando. Aunque no lo sepamos, pero escandalizamos. Es decir, estamos obstaculizando el que se puedan encontrar con Dios. Por tanto, Jesús recuerda que sus discípulos tenemos una responsabilidad grande y mayor de cuidarnos para que el ego no aparezca en nosotros de forma evidente o de forma sutil. Por lo tanto, Jesús creo que lo que nos está llamando es, miren, es tan grave lo que nosotros vivimos cuando el ego nos domina, ese ego, ese egoísmo, que eso está impidiendo la salvación propia y la de los demás. Y Jesús por eso dice, es mejor que eso no exista. Mejor es que se le ate a eso una piedra de molino y se tire al mar. Yo preferiría que no existiera ese ego. El ego es el que hay que tirar al mar. ¿Por qué? Porque ese nos está llevando por caminos de muerte. Seguimos adelante. Por lo tanto, ¿en qué consiste el escándalo del ego? El escándalo del ego lo que consiste es en servirse de los demás. Si el espíritu de Jesús es servir a los demás, estamos diciendo que el ego es servirme de los demás. En otras palabras, aprovecharme de los demás en todas sus formas. Cuando tú te estás aprovechando del otro, estás, digamos, impidiendo que esa persona pueda encontrarse con el amor de Dios. ¿Por qué? Porque lo que lleva al otro al amor de Dios es precisamente nuestros actos de generosidad, de gratuidad, de amor gratuito, no de egoísmo, no de beneficio, no de utilización. Por lo tanto, todo lo que sirva o lo que sea para servirse de los demás, aprovecharse de los demás, viene del espíritu del maligno, viene de ese ego que nos destruye y destruye al otro. Nosotros estamos llamados a servir la propia vida a los demás. Por eso este texto, cuando dice la piedra de molina al cuello, es para recordarnos que para Jesús es tan grave este pecado de la obstaculización y del escándalo, que lo mejor es que no existiera. En otras palabras, cuidémonos de que nuestra vida no tenga concesiones espirituales con el ego, tampoco, para no hacer pactos con él. Eso es lo que nosotros llamamos la mediocridad de la vida. Hay personas que hacemos pactos con nuestras propias mediocridades y no queremos seguir trabajando sobre ellas. No queremos cambiar. Creemos que no podemos ser mejores. Y hay que recordar que para Jesús esto es grave. Jesús es consciente de que tenemos el ego, ¿eh? Él no se escandaliza porque tengamos el ego. Jesús lo que es duro, y así se lo decía a los fariseos y a los escribas, ustedes son hipócritas, ustedes son duros de corazón. ¿Por qué? Porque no aceptaban humildemente que tienen un ego dentro. El problema es cuando no somos humildes. El problema es cuando no lo aceptamos. Todo acto egoísta es contrario al amor de Dios y a nuestra vida de hijos de Dios.
Por lo tanto, Jesús nos pedirá que seamos radicales en el compromiso por erradicar el egoísmo que nos impulsa por caminos de muerte. En eso tenemos que ser radicales, es decir, no en ser radicales con los demás, no, con nosotros mismos, es decir, con el compromiso de ser cristianos, de seguir a Jesús, de exponerle nuestra vida. Tenemos que ser fieles a Él. Eso es lo que Jesús nos pide. Seguimos adelante. Vamos a ver entonces el modo como Jesús nos pide que seamos radicales. En estas palabras que a nosotros tanto nos llaman la atención, ¿verdad? Si tu mano te lleva a pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que con las dos manos ir a parar a la gehenna, al fuego inextinguible. Si tu pie te lleva a pecar, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que con los dos pies ser arrojado a la gehenna. Si tu ojo te lleva a pecar, sácatelo. Más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que con los dos ojos ser arrojado a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Seguimos adelante. Aquí lo que Jesús nos está recordando con estos tres ejemplos que nos pone. Utiliza el ejemplo de la mano, del pie, del ojo y de la gehenna. Jesús lo que nos está recordando es que seamos conscientes de que el origen del mal, el origen del escándalo, viene de dentro de nosotros, del corazón. Ya lo decía Jesús en otra parte del Evangelio. No es de fuera que viene el mal, no es de fuera. A veces nosotros lo justificamos, ¿verdad? Y nos justificamos diciendo, el mundo es malo, el malo estaba afuera. Cuidado, es que el mal está dentro del corazón. Y para eso Jesús utiliza un lenguaje duro, ciertamente, aunque no hay que entenderlo, obviamente, de forma literal. Pero lo utiliza un lenguaje duro para mostrarnos la seriedad de nuestra condición frágil y pecadora y de esos efectos destructivos que tiene sobre nosotros y los demás. Es decir, que no dejemos de ser humildes, es lo que Jesús nos está diciendo. No pierdas contacto con tu fragilidad, porque el día que pierdas contacto con tu fragilidad, comienzas a sentirte superior, comienzas a sentirte que todo lo sabes, comienzas a sentirte que puedes dominar todo a tu alrededor, y no es así. Entonces, para ayudarnos a comprenderlo, Jesús utiliza, como dije, 4 imágenes que son la mano, el pie, el ojo y la gehenna. Vamos a ver qué significan estos 4 símbolos que Jesús nos propone. Adelante. El primero es la gehenna. ¿Qué es la gehenna? Bueno, no tiene que ver nada con el infierno, ¿verdad? Como nosotros lo hemos comprendido en la tradición, el infierno como ese lugar de castigo eterno, donde hay muchos tormentos, etcétera. No. La gehenna no tiene que ver nada con eso. De hecho, en el Evangelio, saben ustedes, la palabra infierno nunca aparece, ¿eh? Son traducciones que se hacen, pero en los originales griegos no se utiliza nunca la palabra infierno. Jesús nunca habló de la palabra infierno. Eso es un término que los cristianos comenzaron a usar a partir del siglo II. Y es interesante saber esto. En segundo lugar, ¿qué es la gehenna? Bueno, la gehenna es un pequeño valle que se encontraba al lado de la ciudad de Jerusalén, como una especie de hoyo, un hoyo al lado de la ciudad. Y en la antigüedad, antes de que los israelitas llegaran allí a construir la ciudad de Jerusalén, existía en ese lugar una costumbre pagana donde se sacrificaban niños al dios Moloch. Entonces los israelitas, cuando llegaran allí, se dan cuenta, digamos que como era algo contrario a lo que Dios quería, establecieron ese valle allí como un lugar maldito, Hoy, si tú bajas, por ejemplo, a Jerusalén, vas a ver ese valle al lado de Jerusalén, pero es un lugar agradable, ya no es aquello, ¿verdad?, de lo que se hablaba Jesús. Pero ciertamente en tiempos de Jesús se convirtió en un vertedero, era allí donde se echaba toda la basura y donde se quemaba la basura. Es decir, que desde la ciudad se veía el vertedero abajo, siempre la basura quemándose y con un olor terrible, ¿no? Por lo tanto, cuando Jesús utiliza la frase terminarás en la gehenna, lo que está queriendo decir es, mira, es que si te dejas llevar por el ego que domine tu vida, se va a malograr tu vida.
te va a conducir a la muerte. Eso es lo que Jesús está diciendo. A ese fuego que no se apaga. Vamos a darle el verdadero significado. El fuego que no se apaga, en este caso, no es un fuego devorador, un fuego como el que nos imaginamos en el infierno de castigo, de sufrimiento. No, no. Conllevará el sufrimiento, pero es un fuego de amor. El fuego del amor de Dios es el que nos purifica, aunque sea a través del sufrimiento. Pero el fuego del amor de Dios nos invita a luchar contra nuestro egoísmo, a luchar contra nuestro pecado, a ser fieles, y todo eso conllevará el cargar con la cruz. Por lo tanto, es un fuego de amor, de pasión del amor de Dios que nos purifica. Así que no tiene que ver nada con ese castigo eterno, sino con la purificación del amor. Seguimos adelante. ¿Qué significa cortar la mano? Cuando Jesús habla de cortar la mano. La mano es signo de todo lo que nosotros hacemos. Son las acciones que tú y yo realizamos, ¿no? Pues Jesús nos dice, si tu mano te hace pecar, quiere decir que tú no estás pudiendo controlar tus acciones. Si tu mano golpea en lugar de construir, si tu mano se apropia de las cosas en lugar de compartir, si tu mano se cierra en lugar de abrirse a los demás, es una mano que tú no estás sabiendo controlar. Te está dominando el ego. Por lo tanto, Jesús dice, corta con eso radicalmente. No permitas que esas acciones guíen tu vida. Corta con ellas. El pie, cortar el pie. Los pies son los que nos dirigen, ¿verdad? Por el camino, nos llevan a una dirección. Es la dirección de nuestra vida. Son las decisiones que uno toma, la orientación que le damos a la vida. Es decir, que el camino que el discípulo de Jesús debe hacer es primero seguir el camino de Jesús, seguir la verdad, la luz, la belleza, la bondad, los valores. ¿Qué es lo que Jesús nos está diciendo? Es que si tu pie te hace pecar, ¿qué significa eso? Si tu pie te lleva por el camino que no es el de Dios, por el camino del egoísmo, por el camino que no es el del servicio a los hermanos, pues tienes que controlarlo. Tienes que cortar con ese camino. Tienes que volver otra vez a rehacer ese camino. Por lo tanto, vale la pena cualquier esfuerzo, cualquier sacrificio por orientar tu vida en el camino de Dios. Después dice, corta el ojo. ¿Qué significa el ojo? Bueno, el ojo en la Biblia significa el lugar por donde entran o salen los deseos del corazón. Los malos deseos, la lujuria, la codicia, las ambiciones personales, la acumulación de los bienes. Eso es lo que significa el ojo. Entonces dice Jesús, si tu vida está dominada por los malos deseos, la lujuria, la codicia, la visión personal, la acumulación de bienes, corta con eso. Y si tienes que hacer sacrificios, corta con eso. Porque si no, vas a parar a malograr tu vida en la ajena, ¿no? Es decir, vas a experimentar la muerte. Por tanto, cuando veas que tus planes no están en sintonía con el proyecto de Dios sobre ti, que es un proyecto de amor, de servicio y de entrega como estilo de vida, no esperes demasiado tarde, porque luego será mucho más difícil y doloroso salir de la esclavitud del ego. En otras palabras, lo que Jesús nos está diciendo es, hazte cargo responsable del don que estás recibiendo. Hagámonos responsables. No vivamos la vida, ¿verdad? Así a la buena de Dios, si se puede decir. No, no. Jesús nos dice, esto es serio, ¿eh? La vida es seria, hay que tomársela en serio. ¿Por qué? Porque sin darte cuenta el ego te puede dominar y se hace hábito en tu vida. Jesús dice, no, con las antenitas arriba todo el tiempo, pendiente, porque esto es serio. Tienes que velar porque tu vida esté motivada por el amor de servicio y de entrega como estilo de vida. Seguimos adelante. Finalmente dice, todos serán sazonados al fuego. La sal es buena, pero si la sal pierde sabor, ¿con qué la sazonarán?
ustedes tengan sal y estén en paz con los demás. Bueno, sabemos lo que significa la sal, ¿no? La sal es signo de sabiduría, lo que le da sabor a la vida. Sazonar entonces la vida es introducirle a la vida el espíritu de Jesús, es decir, el espíritu de su amor. Así es que se sazona la vida. Pero cuidado, porque a veces nos gusta a nosotros la avena y la farina, nos gusta echarle un poquito de azúcar. Y cuando tú le echas el azúcar a la avena, que ya tiene sal, o le echas azúcar a la farina, que ya tiene sal, ya no sientes la sal. Le quitas el sabor. Es un símbolo, ¿verdad? Es un símbolo solamente lo que estoy diciendo. Pero a veces queremos endulzar, ¿verdad? Este camino para, y corremos el peligro de que la sal pierda su sabor, Muy bien. Vamos ahora a poner las dos preguntitas. La primera, comparte aquello que te haya llamado la atención del comentario. Y segundo, ahora se entiende mejor esta pregunta. ¿Qué esfuerzos y compromisos tienes con tu fe para cuidar tu corazón y evitar que tu ego domine tu vida? Es decir, ¿qué haces en tu vida para que tu corazón esté así alerta y no lo domine el ego, sino que lo domine mejor el espíritu generoso y de amor entregado de Jesús? Vamos ahora entonces a los grupos para que podamos compartir. Sepan y recuerden, ¿verdad?, que lo que compartimos desde nuestra propia vida. Yo quiero hacer la aclaración de que no se trata de dar homilías, ¿eh? No se trata de que yo me ponga a enseñar a los demás. No, no se metan en eso, que eso no vale la pena. Si acaso me lo dejan a mí en el comentario. Pero en los pequeños grupos no se trata de enseñar al otro, ¿no? Es que lo que tenemos que hacer, no, lo que yo creo que debemos hacer, no, no, no. ¿Qué me dice a mí la palabra? A mí me ha iluminado hoy esto. Simplemente. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ánimo, que sea un buen encuentro de grupo. Me avisa Gaby. Bien, vamos entonces a continuar y luego de este compartir, creo que es justo que nos pongamos todos delante de Jesús. Vamos a tener ese ratito, unos minutitos breves de poder entrar en comunión con Él. ¿Saben algo? Jesús sabe que todos tenemos este ego terrible que nos puede llevar por caminos de muerte. Él lo sabe. Nosotros lo sufrimos porque ciertamente sufrimos los efectos de nuestros egoísmos, pero nos ha prometido Él que precisamente con la fuerza de su espíritu nos va a salvar de ese egoísmo y nos va a ir capacitando para que podamos amar. Así que vamos a tener este momentito. Yo voy a poner ahora el Santísimo, le voy a pedir que los que tienen la velita la podamos encender. Encendamos esa velita que es signo de la luz de la fe, de esta presencia de Jesús que compartimos, de esa luz que ilumina nuestra oscuridad y nuestro corazón. Encendemos esa velita y ahora yo al poner el Santísimo vamos a comenzar con una melodía de la que le he pedido a Gaby que ponga sin el video, solamente la música, mientras miramos a Jesús y comulgamos con su presencia que nos ama. En la oscuridad, tú eres la luz, en la tempestad, tú eres la calma, cuando solo estoy, tú estás
quien les dé a beber un vaso de agua en atención a que ustedes son del Mesías, les aseguro que no quedará sin recompensa. Si tu mano te lleva a pecar, córtatela. Si tu pie te lleva a pecar, córtatelo. Si tu ojo te lleva a pecar, sácalo. Más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que con los dos ojos ser arrojado a la gehenna. La sal es buena, pero si la sal pierde sabor, ¿con qué la sazonarán? Ustedes tengan sal y estén en paz con los demás. Ahora en este momento les invitaría a que delante de Jesús pudiéramos como comunidad expresarle nuestra confianza a la vez que le pedimos que nos haga amar como Él, que su espíritu se apodere de nosotros, que nuestro ego pueda morir, que podamos colaborarle para que su espíritu sea el que guíe nuestras vidas por el camino del amor, del servicio y de la entrega. Así que les propongo la siguiente frase a completar. Quiero ser sal, Jesús. Quiero ser sal, Jesús. El que desee, pues abre su micrófono y completa la frase con Jesús y se la dirige a Él. Quiero ser sal, Jesús, para llevar tu mensaje a los demás. Quiero ser sal, Jesús, para contribuir con tu voluntad en nuestras vidas. Quiero ser sal, Jesús. Quiero ser sal, Jesús, para llevar tu palabra a los más necesitados. Quiero ser sal, Jesús, para contribuir al crecimiento de los demás. Quiero ser sal, Jesús, para sazonar a otros que lo necesiten. Quiero ser sal, Jesús, para darle el sabor de tu amor a los demás. Quiero ser sal, Jesús, que ilumine con tu luz el camino de los que se acerquen a mí. Quiero ser sal, Jesús,
para dar sazón a la vida de los demás. Ayúdame a hacer sal, Jesús, para lo que tú dispongas. Quiero ser sal, Jesús, para dar sabor a la vida con tu amor. Quiero ser sal, Jesús, para estar en comunión contigo. Quiero ser sal, Jesús, para estar más fuerte en tu palabra. Quiero ser sal, Jesús, para que otros se encuentren en mí. Quiero ser sal, Jesús, y llevar tu sabor de tu amor a los que no te conocen. Vamos ahora a resumir nuestro encuentro breve con Jesús que hemos tenido a través de la palabra. Hemos tenido el encuentro con Jesús a través de los hermanos que nos hemos escuchado y especialmente a través de la Eucaristía. Jesús está ahora aquí mismo presente con nosotros. Pídanle que nos libere del mal, pídanle que nos libere a todos de la oscuridad, que nos dé la luz de su amor. Pidámosle también por nuestras familias, por nuestros hijos, para que también sean ellos alcanzados por esa sal que es Jesús, ese amor que les lleve por los caminos de la vida. Vamos a concluir con la oración del Padre Nuestro y luego con un canto. Decimos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes. Vamos ahora a escuchar la canción y con este canto y esta letra resumimos nuestro mensaje y también terminamos de orar. Del mundo, deja de ocultarte en lo profundo, sal de la tierra, cuida tu sabor, nunca lo pierdas. Anuncia la palabra. Ayuda a tus hermanos, que el mundo necesita de tus manos. Sal y luz.
luz en la ciudad, mostrará la verdad. No habrá noche en tu vida, será siempre un despertar. Si tú iluminas, no puede ocultarse la ciudad sobre la cima. Sal excelente, mirando hacia el cielo con los pies en el presente. Y aunque quizás tropieces, no olvides que Jesús cayó 3 veces. Levántate y camina, que con tu andar el mundo se ilumina. Sale luz, luz y sal, mezclado entre la gente, está Jesús en la ciudad, mostrará la verdad. No habrá noche en tu vida, será siempre un Si al cielo caminas, tu amor ilumina. Si al cielo caminas, tu amor ilumina. Mezclado entre la gente, tu amor ilumina. Sale luz, luz y sal. Sale luz, luz y Bien, vamos ahora a poner el texto del próximo martes. Nos lo ponen ahí en pantalla. El próximo martes vamos a ver el capítulo 10 de Marcos, del versículo 2 al versículo 16. Capítulo 10, versículos del 2 al 16. El que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Bien, vamos a abrir los micrófonos para que podamos saludarnos y les doy inmediatamente la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Muy bien, buenas noches a todos. Podemos saludarnos. Buenas noches, Buenas gracias, noches. Padre. Padre, Buenas noches. Buenas noches, que descansen, que descansen. Y que no se les vaya la luz. Buenas noches, que tengan una semana bien sazonada. Amén. Para ti, Brenda. Igual.